So, Jonas, dime la pregunta que te interesa. ¿Tienes o no? Sí. Sí. ¿Cómo puedo hacer para dejar de sentir miedo? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú piensas que el miedo es un concepto útil o no? A veces sí. Pero como concepto, ¿es necesario o no? Sí. Sí. ¿Cuál es el sentido del miedo? El sentido del miedo es nos protege y a la vez nos paraliza. Sí, no, pero ¿cuál es la utilidad? ¿Es proteger? Protegernos. Ok, eso es útil. Sí. So, ¿por qué quieres dejar de sentir miedo si es útil? Te protege. ¿Por qué quieres dejar de sentir miedo? Hay una parte de ese miedo que me crea tensión interior. Pero mira, tú piensas que es parte del miedo que crea tensión interior, o todo miedo, su dinámica misma es de producir tensión interior. Sí. ¿Cuál? Perdona, no te entendí. ¿Es solamente este miedo particular Sí. que provoca tensión, o todos los miedos provocan tensión interior? No, este miedo en particular. Los otros miedos no lo hacen, Hay, o lo hacen también. no, todos. ¿Conoces un miedo que no produce tensión interior? Si conozco un miedo que no produzca tensión interior. ¿Sí? No. No. So, es la esencia de un miedo, o parte de la esencia de un miedo, de producir tensión interior. Sí. So, no es una razón de abandonarlo. Sí. Hemos visto que el miedo es necesario y que produce tensión interior. Sí. So, hasta ahora no encontramos una razón de dejar de sentir miedo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Te sorprende? Sí. ¿Por qué? Porque he puesto en el miedo una etiqueta de ¿De qué? de no quererlo o de Ok, no... es malo. Sí. So, tú has puesto una etiqueta sobre el miedo que es malo, Sí. pero no lo merece. Sí. ¿Ah? ¿Te sorprende tus prejuicios contra el miedo? Sí. ¿Cómo lo explicas, este prejuicio? Porque lo puedo, con respecto al futuro, por ejemplo. No, el hecho que pones que eres prejuiciado, Sí. ¿te sorprende o no? Que sea prejuicioso con mi miedo, sí. Que eres Sí. No, pero no con el miedo, que ahora eres prejuicioso. ¿Te Sí, sorprende? sí, me sorprende. Normalmente tú piensas que no lo eres, Sí. pero ahora lo eres. ¿Es posible que lo eres prejuicioso? Sí. So, cambias de idea sobre Sí. ti mismo. ¿Has observado en tu vida otros momentos donde eres prejuiciosos? Sí. ¿Qué? ¿Sobre qué? Sobre otras personas. Personas. So, tú lo has visto. Sí. Eso no te sorprende. Sí. No. No. Sí, no. No me sorprende. Si se ha pasado otras Sí, veces, me ha pasado otras veces. no te sorprende. No. ¿Ah? Que Jonas es prejuicioso. Así es. Sí. Nada sorprendente, ¿sí? Sí. ¿Y por qué tú piensas que eres prejuicioso? Yo creo que me protejo de algo. Te proteges. So, viene con el miedo. Sí. ¿Y de qué te proteges?
de que el otro me pueda herir o dañar. Ok. Tú eres débil. Sí, Sí. So, tu debilidad explica al mismo tiempo tu problema con el miedo y tu aspecto prejuicioso, ¿sí? sí, ¿Así es? sí. Pero ¿cómo llegaste a la conclusión que eres débil? Porque en situaciones he sentido mucho dolor que me han hecho sentir muy mal. Pero uno puede tener dolor y ser fuerte. Sí, De hecho, un soldado debe ser capaz precisamente de tener dolor y ser fuerte. sí. ¿Dónde ves la debilidad en tu ser? Eh, me cuesta contestar, sé que está. No, no me gusta mostrarme débil. Pero es otro problema. Uno puede ser fuerte, imagínate el soldado otra vez, es fuerte, pero no le gusta enseñar su debilidad. Sí, Eres confuso, ¿no? sí. ¿Conoces la confusión Aquí. en ti mismo? No del todo, hay veces. No del todo significa nada, claro, no, pero ¿eres No. acostumbrado a esta confusión o es solamente hoy? No estoy acostumbrado a la confusión. So, no solamente hay miedo en tu sistema, pero hay confusión. Sí. ¿Cuál es tu pregunta ahora? ¿Cómo puedo tener una convivencia mejor, una relación mejor con mi miedo? Ok. ¿Cómo puedo relacionar mejor con mi miedo? ¿Sabes? ¿Cuál es el problema que tú tienes con tu miedo? El miedo no me deja disfrutar. Sí, pero es su función. Si estás disfrutando de una comida, viene un león, te da miedo, es la función de tu miedo, de no te dejar disfrutar, ¿no? Claro. Eso no es el problema. Es como si quieres algo del miedo que es afuera de su ser. No veo por qué te preocupa tanto el miedo. Es lo que es y tiene su utilidad. ¿O no sabes el problema? No sé el problema. Solo te propongo la idea que tienes miedo de cosas que no deberías tener miedo. Me gusta esa idea. ¿Es difícil como idea o fácil? No, creo que fácil. ¿Por qué no lo has dicho? ¿O es parte de tu confusión? Es parte de mi confusión. Es difícil pensar para ti. Sí, ¿Lo sabías? no. ¿Cómo lo sabes ahora? Porque cosas que sentía que estaba claro, no estaba tan claro como... Sí, pero ¿cuándo aprendiste eso? ¿Ahora mismo Ahora, conmigo? sí. Son 5 minutos, aprendes cosas que jamás has pensado, así es. Sí, ¿no? Sí, Es milagroso, ¿no? sí. ¿Cómo explicas eso? ¿En general no piensas? Sí, pienso. ¿Cómo explicas que descubres cosas sobre ti que enorme que jamás has pensado? Esto me está ayudando a pensar diferente.
a como diferente. suelo pensar. ¿Y cuál es la diferencia? Pienso ahora con más conciencia o más entendimiento. Normalmente piensas con poco conciencia. Sí, Eres inconsciente. sí. Piensas poco, No pienso mucho, pero pero mucho. No es muy eficiente. sí, eso. Eso no es pensar. Pensar que no es eficiente no es pensar, es divagar o hacer otras cosas. Sí, Que tú divagas. sí, Pero pensar no tanto. no, ¿No sabías eso? no. ¿De cuándo lo sabes? ¿Hoy también? Tú has participado en seminario la fin de semana pasada. Sí, ¿No has observado alguna dificultad que tenías? sí. ¿Qué dificultad has observado? Me costaba a veces levantar la mano o decir algo. ¿Por qué? Por el temor a ser juzgado. Y Sí. porque lo que quería decir yo... ¿Pero eso te prohíbe pensar o no? Este No. temor. Ah, Este temor a ser juzgado. ¿Afecta el pensamiento o no? al pensamiento no. Si no afecta el pensamiento, ¿por qué no dices las cosas? Sí, sí afecta al pensamiento. Lo afecta. Afecta. Tu temor de ser juzgado afecta tu pensamiento. Sí. ¿Y por qué tienes temor de ser juzgado? ¿Qué va a pasar? Que los otros me hagan sentir mal. Sí, pero ¿qué poder tienen nosotros de hagarte que te sientes mal? ¿Cómo explicas si tienen un poder tan grande sobre ti? Yo se lo doy. Si me juzgan, Tú le das este poder. sí, Entonces tú das poder a los otros. sí, ¿Por qué? ¿Tú quieres darle este poder? no, ¿Eso por qué lo da? sí. Como si no. ¿Por qué los das si no es la respuesta? A mí me cuesta tomar el mío, ¿Cuesta tomar qué? mi poder. Sí. ¿Por qué te cuesta tomar tu poder? Le das al otro. Eso es. ¿Y cuál es tu problema con poder? Siento que no me lo merezco. Ah, eres una nulidad. Vales poco Sí, y no mereces poder. ¿Sí es? sí, ¿Pero eso es un prejuicio o es un juicio sobre ti mismo? es un prejuicio. Tienes un prejuicio contra ti. Sí, Pero en general cuando hay prejuicio hay una razón de tener prejuicio. ¿Por qué razón tienes un prejuicio sobre ti mismo? porque siento que no me merezco las cosas buenas que Sí. puedo tener. ¿Pero por qué? ¿Tienes razón o ninguna? ¿Por qué tengo razón o ninguna? ¿Tienes razón o ninguna de pensar que no mereces? Ah, ya. Porque ¿Has hecho algo mal? no, ¿Tienes un vicio fundamental? no, ¿Por qué no mereces? no tengo razón. Si no tienes razón implica que simplemente tienen una vergüenza de existir. Sí,
eres tocado por el pecado original. Eres malo. Sí, Así es. sí, Tú eres malo. sí. ¿Y por qué es malo tu existencia? ¿Qué hay en la existencia que es malo a priori? No lo sé. No lo sabes. En mi existencia, ¿qué es malo? Sí, o en la existencia en general. ¿Qué es malo? Nada, ¿Y en ti qué es malo? nada. No, debe tener algo malo porque tú piensas que no mereces no sé qué. So, hay algo malo. Dime una cosa buena para ti. Cualquier ejemplo de una cosa buena. El chocolate. El chocolate. El chocolate es bueno, Sí, pero tú eres malo. ¿Está bien? sí. ¿Por qué el chocolate es bueno y tú eres malo? ¿Qué tiene el chocolate que no tienes? El chocolate es dulce. Dulce. So, dulce, bueno. Dulce, bueno. Y lo opuesto de dulce es Amargo. amargo. Tú eres amargo. Sí, Jonas es amargo. sí. ¿Los seres humanos son amargos? Jonas en particular. No. ¿Cuál de los dos? Ah, yo en particular. Tú eres más amargo que el medio. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y cómo llegaste a esta conclusión que eres amargo? ¿O tú es totalmente arbitrario? Sí. No lo sé. ¿Ves que todas las cosas que dices tienen poca consistencia? ¿Sí, no? Sí. Dices cosas sin razón, prejuicio. ¿Cómo explicas eso? ¿Tú trabajas? Ahora mismo estoy en el paro. Pero si no trabajas, Sí, vengo del mundo de la televisión. Soy guionista. ¿soy qué? Guionista de escribir. Escribo. ¿Escribes qué? Ahora mismo estoy escribiendo un libro y en el canal de televisión escribía un programa infantil. Ok, todo so lo que escribes tenía. programas, ¿sí? Escribir programas Sí. y también con la voz. Doblar dibujos animados, poner... Ok. Era la voz de la cadena Bien, so, corporativa. actor de una manera, Actor. actor y escritor, Y escritor. ¿sí? Y lo que encontramos aquí debe tener consecuencias en tu trabajo. Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, en el libro que estoy escribiendo pienso que no va a interesar a nadie o que... ¿Por qué? eh, ¿Cuál es el problema de tu libro? que no sé si es lo suficiente, es que es bueno como No, otros. no quiero saber lo que no sabes. ¿Qué sabes de tu libro que es un problema? O nada. Porque ves, tú acusas tu libro de no ser interesante. Te pregunto por qué no tienes idea. Sí. ¿Cómo explicas eso? Me siento muy confuso. ¿Por qué has venido al seminario de práctica filosófica? Porque intuía o que podía encontrar una manera diferente a cómo pienso. ¿Y lo ha encontrado o no? Sí. ¿Cuál es esta manera diferente? ¿Qué hay de diferente? Con más... con más conciencia o más claridad. ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Más claridad, más conciencia?
¿Qué te parecía el más importante? Conciencia. Porque normalmente eres bastante inconsciente. Sí. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas tu inconsciencia? Mi consciencia. Lo baso en el disfrute, teniendo cosas fáciles a mi alrededor, no llego a disfrutarlas. No entiendo. ¿Cómo explicas que normalmente piensas de manera inconsciente? Porque no pienso bien. Sí, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no piensas bien? Porque le doy poder a cualquier pensamiento que tenga. Le doy poder a pensamientos que me resultan... Porque implica que no tienes capacidad crítica. Capacidad crítica implica puedes elegir lo que tiene sentido, no tiene sentido, tú no tienes capacidad crítica. No. Todo lo que viene, viene. Sí. No seleccionas, no eliges. Algunas veces sí, Pero otras... en general no lo haces. No. ¿Y por qué? ¿Porque no quieres? ¿Porque no puedes? Porque no puedo. ¿Y qué te prohíbe hacerlo? ¿Cuál es tu incapacidad? Yo mismo, mi juez interior, mi exigencia. ¿Qué pasa con tu juez interior? Que hay pensamientos que me repite constantemente. ¿Y entonces? Me crean un estado de tensión interior. No, pero eso explica por qué no tienen pensamiento crítico. ¿Porque tienes tensión interior? No. Bueno, si digo 2, si te viene de la mente que 2 más 2 son 5, Sí. ¿vas a aceptar eso? No. Ah, entonces eres capaz de hacer pensamiento crítico. Sí. En este caso, ¿por qué no lo aceptas? Porque me ciego. Me detengo demasiado en la confusión. Si no aceptas 2 más 2 son 5, como, ¿por qué tienes confusión? Es muy difícil de seguir. Si te digo 2 más 2 son 5, ¿aceptas esta propuesta o no? Sí. Todo va bien. Sí. Si dices 2 más 2 son 100, lo aceptas. No. ¿Por qué aceptas 5 y no 100? No, 5 tampoco lo acepto. Ah, no acepto tampoco. No. ¿Por qué no? Porque no suman 4, porque no es la respuesta correcta. Porque tú conoces la respuesta correcta. Sí. Tú aceptas cuando conoces la respuesta correcta y rechazas cuando la conoces y no es eso. Sí. Sí, pero todas las ideas que aceptas, ¿por qué lo aceptas? Si corresponden a la respuesta correcta, No. ¿por qué lo aceptas? No sé por qué lo acepto, cuando sé la respuesta correcta. ¿Y en tu vida cotidiana observas que tienes problemas a pensar o no? No. Pero tú dices que tú tienes miedo de manera inconsiderada, de manera incoherente o que no tiene sentido, ¿o no? Sí. ¿So tienes problema para pensar? Sí. ¿Por qué me dices que no?
En la vida cotidiana, Sí, sí, es verdad, pero tú te contradices. sí, Eso es un poco difícil entenderte. sí, ¿Gente te lo dice? no. No, nadie. Alguna vez alguien, ¿Qué te ha dicho alguien? no entiendo lo que quieres decirme. Ok, eso se ha pasado. Eso sí ha pasado. ¿Y has respondido a esta persona del problema? ¿Has explicado? Sí, ¿Y cuál fue el problema? que, que no explicaba con claridad mi argumento. Sí, sí. Eso eres confuso. Sí, ¿Pero por qué? ¿Y tú has venido por qué al seminario? para pensar con conciencia. Sí. ¿Y funcionó? Sí, ¿Por qué funcionó, tú piensas? porque puso en tela de juicio mi manera de pensar. ¿Puso qué? Puso en tela de juicio, me hizo preguntarme por siempre pienso de una manera y abrir. Tu problema, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentir miedo? Es una pregunta que te has hecho a ti mismo Sí, y has respondido a eso. sí. ¿Qué has respondido? Me he respondido estando más aquí y ahora, disfrutando el presente. Sí. ¿Y lo has hecho? No, ¿Por qué? porque porque enseguida me voy al miedo, me agarro al miedo. Sí, No lo pero suelto. ¿por qué? ¿Por qué no te quedas aquí y ahora? Me resulta más cómodo, es más Es conocido, más cómodo. es más cómodo para mí. So, tener miedo es más cómodo. Sí, ¿Ah? ¿Sí? sí, Sí, te gusta la comodidad. sí. Ok, eso continúa a sentir miedo. ¿Eso, perdón? Entonces continúa Ah, a con sentir miedo. Si te parece ¿Cómo? más cómodo y te gusta la comodidad, olvida aquí ahora y continúa a sentir miedo. ¿No? Sí, ¿Te va bien como decisión? no, ¿Por qué no? porque el miedo no me hace sentir cómodo. Acabo de decir que sí. So, es más cómodo de sentir miedo, pero el sentir miedo te hace sentir cómodo. Es confuso. So, ¿qué hacemos? Es lo que conozco. ¿Qué es que conoces? Eh, ¿El miedo? sí. ¿Y entonces? Me voy a lo que conozco, no a... Sí. El presente es novedoso. Ok. Pero el miedo es habituado. Sí, So, entonces, prefieres el miedo. sí, Es más cómodo, sí. habituado. So, ¿dónde está el problema? Que la sensación es de malestar. Ah, no está bien. Sí, Es cómodo, pero no está bien. sí, Te sientes mal. sí, So, si vas al cómodo, tiene consecuencia, no te sientes bien. sí. So, va al presente. O hay otra solución. Puede que haya otra solución. ¿Tienes un ejemplo de alguien que sientes miedo? ¿De qué sientes miedo? ¿No te parece legítimo? Miedo de lo que va a pasar, de lo que no ha pasado. Miedo Del futuro. ¿Tienes miedo del futuro? Sí, Sí. ¿Es peligroso el futuro? sí. ¿Qué va a pasar? ¿Marcianos van a llegar? No lo sé. Buah, tú piensas que van a llegar.
¿Qué va a pasar que es peligroso? Que me quede sin dinero y sin trabajo. Ok, eso es tu preocupación. Sí, Más que todo, ¿qué es? ¿Dinero, trabajo, otra cosa? dinero, trabajo y ¿Qué? Una cosa. una cosa, sin mi trabajo. Sin trabajo. El futuro te da miedo porque vas a no tener trabajo. Sí. ¿Está bien? Sí. Pero hoy no tienes trabajo. No. Son misma cosa. Sí. De poder desarrollarme profesionalmente con mi vocación, con lo que me gusta. Sí, pero eso se puede hacer en el futuro. Sí. No ahora, en el futuro. El futuro es bien, te permite hacer cosas. Sí. ¿Por qué tienes miedo del futuro? Si te permite desarrollar tus competencias. Porque pienso que a lo mejor no puedo desarrollarlas. Claro, porque si puede sí, puede no. Sí. Uno no puede predecir el futuro. No. Es posible que sí, es posible que no. Sí. Hay la posibilidad. Sí. Entonces, hay también una promesa. Sí. ¿Por qué prefieres el miedo a la promesa? A la posibilidad que te da el futuro. Sí. No, pero ¿por qué? Ah. ¿Por qué prefieres el miedo a la esperanza? Pues el miedo me hace sentir más cómodo, el miedo me da La esperanza me no crea te hace inseguridad. sentir, pero la esperanza no te hace sentir cómodo. Sí. Igual. ¿Por qué eliges el miedo más que la esperanza? Porque con el miedo parece que me doy la razón y con la esperanza que sueño que sueño fantasía. ¿Qué fantasía? Ok. Si tienes miedo, hay cosas terribles que pueden pasar, te parece más racional, más en la razón, que esperanza de otras cosas positivas. ¿Así es? Sí. Para ti el mundo es más trágico. Sí. El mundo produce eventos terribles. Sí. La existencia es mala. Sí. Ya está. Entonces, normal es el miedo, miedosos. Si el mundo es terrible, es normal tener miedo. El mundo es terrible, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué quieres sentir menos miedo? Si estos miedos te corresponden a la realidad del mundo. Voy a cambiar algo, y es que el mundo no es solo terrible. Pero es más terrible que bien. Sí. Es normal tener miedo. Sí. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué quieres dejar de sentir miedo si el mundo es terrible? Es coherente. Sí. Si voy en la selva que hay peligros de animales, tengo miedo. Normal, ¿no? Sí. Y para ti el mundo es terrible, es una selva. Sí. No veo el problema entonces. Porque aunque el mundo sea una selva, yo quiero sentirme bien. Aunque es afuera de realidad. La persona es en la jungla y todos los animales salvajes tienen miedo y dice, pero yo no quiero tener miedo, quiero sentirme bien. Pero el otro va a decir, mira, pero hay peligros aquí, ¿no? Si hay peligro, ¿hay que tener miedo o no? Sí.
entonces no hay problema. Tienes miedo en un mundo peligroso. Sí. Pero el mundo no es solo peligroso. Hay también... Pero imagínate un mundo donde hay bastante cosas peligrosas. Es normal que tienes miedo, aunque hay cosas que no son peligrosas, ¿no? Sí. Porque hay suficientemente cosas. No es porque hay animales, eres en la selva, algunos animales no son problemáticos. Pero hay algunos leones suficientes para tener miedo. Sí, So, tu miedo es legítimo. sí, El mundo peligroso, tienes miedo, ya está. sí, So, todo va bien. sí. So, no quieres nomás dejar de sentir miedo. No quieres nomás dejar de sentir miedo. Sí. Quieres continuar a sentir miedo porque corresponde a la realidad del mundo. Sí, ¿Sí? So, todo va bien. Abandonas tu idea de abandonar el miedo. sí. Pero tú quieres saber, te sigo una pregunta, ¿cómo puedo relacionar mejor con mi miedo? ¿Cuál es tu problema relacional con tu miedo? Que me paraliza y me... Te paraliza. Sí, Eso es el problema, que te paraliza. So, el miedo no es tanto el miedo en sí mismo que es un problema, pero la parálisis que genera. sí, ¿Sí, no? sí. Pero es normal que el miedo produce parálisis o no. Sí, Entonces, ¿qué quieres? pero la continuidad, de eso, la constancia de esa sensación, a veces es buena esa parálisis, pero sentir eso con continuidad. Sí, si el mundo es peligroso es normal. ¿No? Sí, So, ¿dónde está el problema? que es como hay veces que tienes esa sensación de malestar, hay veces que no, pero luego otra vez, y como no terminas de una mayor estabilidad de pensamiento, no sé, no me estoy explicando. No. El problema es que ese malestar, ese miedo, crea malestar. Sí, pero ¿tú piensas que el miedo puede crear bienestar? No. No. Eso es su función, de crear malestar para provocar reacción. Sí. So, ¿dónde está el problema? Ahora me cuesta encontrar el problema. Eso es posible solamente que debes aceptar miedo y la tensión y el malestar que viene con el miedo. ¿No? Sí. Aparte, si tú piensas que tienes miedo de cosas que no deberías tener miedo, que es otro problema, que tienes miedos que son ilegítimos. Si tienes miedo de cosas que no deberías tener miedo, Sí. ¿qué? A no ser al futuro, a no ser lo Ok, suficiente. ¿uno debe tener miedo del futuro o no? Uno debe tener miedo. ¿Uno debe tener miedo del futuro o no? No, No, ¿por qué no? porque el futuro no lo conocemos. Ok, no hay razón de tener miedo. Sí. ¿Pero tú tienes miedo del futuro? Sí. Pero ahora tú ves que no tiene razón. Sí. So, ¿abandonas el miedo o no? Sí. Ya está. Termino. Bien, ok.
¿Qué piensas de nuestro diálogo? Que me ha encantado. ¿Por qué? Porque me ha cambiado una manera de ver algo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué manera? Mi idea sobre el miedo y sobre mí mismo. ¿Ha cambiado? Sí. Sí. ¿Qué ha cambiado? He ganado en relajación. ¿Sos más relajado? Sí, hay o por menos tensión o más humor. Me tomo muy en serio. Estoy ahora, Sí. es como me parece más divertido lo que Sí. traigo sin perder la... No frivolizo, sino... Normalmente toma mucho de serio. Sí. ¿Eres depresivo? No, No. pero a veces estoy triste o muy triste. Ok, pero muy triste se puede llamar depresión, ¿no? ¿O Sí. no? ¿Sí? Sí, muy triste se puede llamar Sí. depresión. ¿Y tu tristeza continua? A No, veces, no mucho. no. A veces, pero no es continua. ¿No has hecho terapia para eso? Sí, hago terapia. ¿Y tú tomas píldoras? No. No. Es terapia psicoterapeuta. Psicoterapia. ¿Qué haces? La persona se sienta enfrente y le cuento cosas y él me invita a darme cuenta ¿Y ves una diferencia con lo que hacemos? ¿O es igual? No sabe, lo que me sale decir es que es diferente, pero que parece que para mí lleva a lo mismo. ¿Y cuál es este mismo? El ser más consciente de mis mecanismos. Okay. ¿Y qué mecanismo ha observado hoy? Que he escogido el miedo que lo digo como lo siento, que es un poco gratuito mi elección de Arbitrario. arbitrario, Sí. lo del miedo. Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Aligerarlo. Ok, bien. ¿Y algo te ha sorprendido en todo eso? Sí. ¿Qué? Que a mí todo esto me hace sufrir y que... ¿Qué, el miedo o el diálogo? No, perdón, del diálogo. Sí. Sí, me ha sorprendido que no ha pasado nada. Quiero decir que yo he venido con susto. Venía con susto. Sí. Y lo a gusto que he estado. Lo a gusto que estoy. Sí. Ok. ¿Quieres preguntar algo o decir algo o no está bien? Está bien. Estás feliz. Gracias. Ok, bien. Ok, Gracias. nos paramos. Después te envío la video con algunas preguntas a responder. Vale, ¿Está bien? está bien. Ok. Muchas gracias. Bien.